Y hoy estaba leyendo Clarín, cosa que no hago habitualmente, en papel. Sí, yo lo estaba tratando porque vi una nota de en papel, que lo tengo aquí sobre la mesa, que estaban tratando De forzar que se denuncien. Incentivará a los efectivos de seguridad a delatar a sus compañeros en el Claro, en este que caso, se adelanten entre ellos. de gendarmería. Después también había otra, no sé si en Página o en Clarín, hablando de que, ahora otra vez con el tema de Nisman, que está bien, que investiguen, pero que hay algunos sectores que quieren desplazar el tema Maldonado y que vuelva el tema Nisman a la primer plana. Bueno, Donde está metida la gendarmería en esta evaluación de pericia que han hecho, que también rectifica una primigenia que se había hecho, donde había intervenido, estuve leyendo el diccionario esta semana. estuvo muy literato usted. Sí. Primitivamente también Gendarmería había intervenido en una pericia a principios en el año 2015, cuando fue la muerte, el suicidio, sin ninguna duda, el suicidio del de Nisman, y la Corte Suprema con sus peritos, todos habían dicho que no había indicios de un homicidio. Sí. La fiscal Fein, bueno, todo el tema, pero bueno, como casi siempre cuando las cosas no convienen tocar algunas situaciones, se vuelve a sacar, yo siempre lo digo en chiste, pero ya no lo saquen más a Nisman, por favor, no lo saquen más. Déjelo tranquilo. Claro, déjelo tranquilo. No, por respeto por sus hijas. Porque su ex esposa y su madre creo que tienen dejan bastante que desear. Bueno, ¿no? A mí lo que me deja, ya que usted tira palabras, yo digo, me deja perplejo. Muy bien. Es que todo el tiempo están apareciendo nuevas pericias después de 1 año, 2 años. Yo no entiendo cómo aparecen ahora y no aparecieron, o estaban y no las decían. No, pero ahora Gendarmería construyó un baño con el tamaño del de Nisman, y muñeco como Nisman, y lo mataron al muñeco y con un arma y se la pusieron. O sea, acá la pericia va a decir que entraron 2 tipos al baño, lo mataron, lo tiraron. Es raro por dónde salieron, por algún ducto que no se conoce, porque la cabeza de Nisman con todo su cuerpo hacia atrás estaba trabando la puerta, no podían entrar al baño. Era complicado, ¿no? Salvo que sean muy chiquititos. Correcto. Después, esta semana tuvimos también el esperado y pedido, el reportaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una radio o en un lugar ¿no? totalmente opositor, ¿no? Sabemos que la recibió Daniel Haddad. Luis Novarecio se lo dijo explícitamente que no compartía absolutamente nada con ella. Y bueno, sí, me parece muy bien. Y bueno, fue un reportaje que yo ya lo dije. Cada uno lo toma como quiere. Aparte, lo que me da un poco de vergüencita es escuchar a algunos dirigentes políticos que le preguntan, critican el reportaje, critican cosas del reportaje y después le dicen, ¿usted lo vio? No. ¿Cómo? Entonces, ¿qué critican lo que no vieron? Sí. Hay algunos... Hoy lo escuchaba Baldassi. ¿Se acuerda de Baldassi? En chiste algunos me decían, no, porque lo están criticando a Novaricio, que no fue... Yo la verdad que vi casi nada del reportaje. Me debo eso de ponerme... Yo me he tomado el trabajo y después, o sea, no lo vi en vivo, lo vi después. Y lo criticaban, parece, a Novarecio, que no fue suficientemente duro con la expresidenta. Para mí fue lo duro que siempre. Faltó que le tire el pelo, ¿no? No, que cuando le sirvió al agua se la tirara por la cara. Faltó que eso. Pero bueno, no importa, está bien. Aparte, ¿qué querían escuchar? Que dijera Cristina, sí, yo estoy al frente de una asociación ilícita con López y Devido y nos robamos. O sea, estaban esperando que dijera, no sé, una cosa insólita. Ella defendió su gestión, ha dicho... Es bastante lineal siempre en las respuestas. Siempre dice lo mismo. ¿Grego? Sí. Bueno, fue una fecha esta semana donde se cumplieron varios fechas importantes, como a ver, ¿a dónde vamos? Hoy hay una fecha. Sí, también estuvo con el golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre del 73 fue el golpe de Estado era 11 de septiembre. Del 73 en Chile, sí, me acuerdo porque ese día fui a ver una película en Argentina que era feriado por el Día del Maestro. Sí. Estuve en el cine y me enteré que lo habían derrocado a Salvador Allende. Sí. Y hoy se cumplen también... Hoy se cumplen... 41 años, ¿no? De la Noche de los Lápices, el comienzo de unos secuestros en La Plata de estudiantes de varios centros de estudiantes, pertenecientes la mayoría a la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios,
se secuestraron 10 alumnos de entre 16 y 18 años, de los cuales 6 no volvieron nunca a aparecer, o sea, son desaparecidos, y 4, después de torturas y de pasear por todos los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, lograron zafar y hoy están, bueno, o sea, han sobrevivido a esa cuestión. Entre ellos, los sobrevivientes son Gustavo Carlotti, Pablo Díaz, que es el que más es conocido, Emilce Moller, también es conocida, y Patricia Miranda, que también ha tenido sus inconvenientes en la tortura, ¿no? Y después hay 6 desaparecidos, si quieres se los nombres, que son Claudia Hacha, de 17 años, María Clara Ciocchini, de 18 años, María Claudia Falcone, que también se hizo famosa por la película, que se hizo de La Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner, también de 16 años, desaparecido, Daniel Racero, de 18 años, desaparecido, y Horacio Húngaro, de 17 años, desaparecido. Correcto. Bueno, hoy se cumplen 41 años. 41 años, o sea, acá hay una versión que dio Pablo Díaz, que era por el tema de boleto estudiantil, quizás se tenía el boleto estudiantil desde el año anterior, en 1975, y en el 76 se los quitan en agosto. Pero bueno, Emilce Moller dice que es otra cosa, que acá hubo una cuestión más que nada política y es, como se quiere decir, de escarmiento hacia cualquier reacción, sobre todo en la juventud, que quisieran tener algún tipo de reacción en ese momento contra la dictadura militar, o cívico-militar, mejor dicho. Sí. Y bueno, y ese tema de escarmiento hoy está resonando porque tenemos, hasta ayer había 27 colegios tomados. 27 colegios tomados. Por eso este segmento del programa está enfocado a esta temática de los colegios tomados. Tenemos una comunicación ya enganchada, que con una querida amiga que es profesora. Antes de esa comunicación con Gabriela Herrera, que es profesora del Comercial 32 y del Liceo 8 de Mataderos, nos dejó un mensaje también una querida amiga, hija de una compañera que ella se llama Ailén, la estudiante de la Escuela de Teatro de Nini Marshall, que está en Liniers, está tomada. Sí, la Nini Marshall está tomada. A ver si logramos escuchar bien el audio de Ailén. Soy Ailén de la Escuela de Teatro Nini Marshall. En este momento estamos en toma por la nueva aplicación de la reforma Escuela Secundaria del Futuro. Es una reforma en donde ni siquiera nos dan información concreta, solo sabemos que se va a implementar en 3 meses. Los profesores van a ser capacitados en un mes más o menos. No hay información concreta de nada, no nos quieren decir nada, porque ni ellos saben, es todo un veremos, pero que quieren aplicar ya. Es indignante como te quieren hacer trabajar en 15 años gratis para una empresa privada, en donde vale aclarar que no es una pasantía, porque las pasantías están dentro de una ley, dentro de un contexto. Esto no, al no llamarse pasantía te pueden entrar con cualquier chamullo y estamos asustados. Y el problema no es solo eso, que es re grave. Onda, van a sacar las materias, las van a dividir en 5 áreas. Los profesores no sabemos si van a ser profesores como orientadores, o si van a ser orientadores distintos, personas ajenas, y si son ajenas no van a tener capacitación pedagógica. Dicen que el estudio va a ser 70% nuestro y 30% nada más que con profesores. Bueno, era un poquito el mensaje de Ailén de la Escuela de Teatro. Aparte es lo que conocen los estudiantes, porque aparte acá se está imponiendo algo que desconocen todo el mundo, ¿no? Conocemos, entre ellos me incluyo, porque yo conozco bastante poco del tema. Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela Herrera, profesora del Comercial 32, Liceo 8, amiga de la zona. ¿Cómo estás, Gabriela? Alberto Espiño y Gregorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gregorio y Alberto. Sí, además bueno, de profe... la escuchabas a esta niña, a esta joven, Ailén, sí, que hablaba también de que tenían miedo los chicos, ¿no? Mira, primero te quería aclarar que además de trabajar en esas 2 escuelas, soy mamá de 2 hijos, de mis hijos, que van a escuela pública. Uno está en 7º grado, en una escuela del barrio, y el otro está en una escuela técnica. Sí, correcto. Bien, digo esto porque esta reforma o esta propuesta de reforma, que no tenemos muy en claro, como decía recién la estudiante de teatro, es algo que
de alguna manera nos desoriente o nos afecta a los docentes, pero también a las familias. ¿Cómo ves vos, Gabriela? Porque, bueno, desde algunos sectores de la prensa también, como La Nata, intentaba plantear hoy a través de una nota que hay sectores de chicos, de padres que no dejan estudiar, que bueno, se trata de instalar en el imaginario esto que no se puede avanzar, que la escuela pública va para atrás todo el tiempo. ¿Cómo se plantea, cómo se puede plantear un esquema o dónde está la génesis de esta temática, Gaby? Sí, respecto a los medios de comunicación, bueno, es verdad, así como hay algunos medios de comunicación que sí hablan a favor de la escuela pública y de los docentes y de los estudiantes, de los jóvenes, también hay medios de comunicación que todo el tiempo están diciendo que los jóvenes no sirven para nada y que por ahí toman solamente ejemplos puntuales para generalizar, digamos. Nosotros sabemos que nuestros hijos y nuestros vecinos sí tienen un montón de cosas buenas, los jóvenes, para dar. Hay algunos puntos que me parecería importante resaltar, sí, como para explicar por qué en algunos casos, yo en ninguna de las escuelas que trabajo está tomada, pero tratando de entender, bueno, por qué se llega a esa medida extrema, por supuesto. En algunos casos hay escuelas o docentes que rechazaron directamente la reforma y en otros casos, por ejemplo en las escuelas donde estoy yo, que lo que sí hemos incluso elevado una nota a las autoridades correspondientes pidiendo más información, porque nosotros nos encontramos con que primero en realidad empezaron a circular documentos como no oficiales o borradores, incluso fue como en las vacaciones de invierno, donde todos los docentes o padres empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando preguntábamos, los mismos directivos decían, no sabemos nada, y cuando llega algún tipo de información dicen, no es oficial. Finalmente, hace menos de un mes, empezó a llegar, o hará un mes, llegó un PowerPoint de 5 páginas, es decir, 5 paginitas, 5 cuadros comparativos, diciendo que a partir del año que viene, una docena o más escuelas iban a empezar con la reforma y que después sí o sí se iba a aplicar en todas las escuelas públicas, solamente las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Claro, algunos directamente dijeron, no puede ser, esto es sin consulto, y además, no solo es sin consulto, sino que la información es incompleta. Cuando tenemos dudas al respecto, porque nos juntamos, en las 2 escuelas donde trabajo nos hemos juntado, con las autoridades también, como para decir, bueno, a ver, qué sabemos, qué no, cuáles son las dudas, nadie nos responde. Ayer, por ejemplo, creo que escuché un audio de Larreta, el jefe de gobierno, que decía, bueno, no es así, pero es como si las autoridades se contradijeran entre sí, porque la ministra de Educación, Soledad Acuña, sí dice que esto sí o sí es así, nos guste o no. Correcto. ¿Seguís ahí? Sí. Algunos de los puntos centrales que causan más incomodidad o directamente rechazo es, no solamente se habla de la figura del docente, sino que se hablan de otras figuras como orientadores o facilitadores o tutores, que no queden claro exactamente quiénes van a ser. A veces se dice que van a ser docentes, pero no sabemos por qué se los nombra de otra manera, y a veces se dice que va a ser de las empresas, ¿no? Ese es el otro punto también bastante poco claro o que llama a confusión. Lo que se plantea a mí me cuesta hablar, ¿no? Desde, bueno, tratar de explicar algo que es incompleto, pero lo que pareciera, por las notas que leo en los diarios, que el gobierno quiere plantear es, bueno, con esto de que los chicos empiecen como una introducción, que en la secundaria hagan una introducción con el futuro, sí, ya sea a nivel de formación académica o formación laboral. Con el mundo laboral, sí. Claro, pero ahí hay que ser muy cuidadosos, porque una cosa es preparar para el trabajo, sí, y otra cosa es preparar para el empleo. Explico un poco esto, porque por ahí, no sé, parecen sinónimos, ¿no? Sí. Preparar para el trabajo significa preparar en derechos y en responsabilidades, cuáles son los conflictos que pueden surgir en un trabajo, claro, un trabajo que puede ser un estudio jurídico, una fábrica,
una salita, no importa, digo, trabajos de cualquier tipo, ¿no? Sí. Cómo se negocia un aumento, cómo son las relaciones en un trabajo, cómo se gestionan las decisiones y demás. Ahora, preparar para el empleo es, bueno, alguien que no está capacitado, porque los alumnos, las alumnas son chicas, chicos de 17, 18 años, ¿no? Sí. Alguien que no está capacitado, que no tiene formación, que no conoce sus derechos ni sus responsabilidades, va a empezar a trabajar en un lugar bajo la tutela de alguien, en una empresa, que además se habla mucho de esto de las empresas, ¿no? Sí. No es que se habla de la participación en proyectos colectivos, en proyectos solidarios, comunitarios, barriales. Eso también, ¿no? A veces las palabras tienen otros sentidos y, bueno, yo creo que, bueno, por eso asustan o nos ponen en alerta. Entonces, quizás esto de plantear claramente esa diferencia, ¿no? Entre lo que es el mundo del trabajo y lo que es el mundo del empleo, porque si hay alguien, como decía recién, muy joven que empieza a trabajar a las órdenes de, sí, claro, uy, buenísimo, mi sobrina empezó a trabajar en un estudio jurídico y sirve café, y lo tienen de pichi, y encima ese chico quizás hasta pone en juego la aprobación de la materia del secundario, digamos. La verdad no lo sabemos. Cada vez que intentamos hacer una explicación o poner un reclamo, no hay ámbitos de diálogo reales, genuinos, y entonces, bueno, salen en los medios a hablar o Soledad Acuña, y bueno, la verdad es que me parece que sería importante que sí existan y se vuelvan concretos, digamos, espacios de diálogo en las escuelas, si en todo caso no hay nada que ocultar, si la reforma es positiva, si Sí. se logra un consenso, ¿no? Sí. Digo, armar una jornada, un congreso pedagógico, en donde puedan participar todos los actores involucrados. O sea, yo tengo relación, por ejemplo, yo estudié en el Joaquín B. González, que es un instituto de formación público, y bueno, hay muchos departamentos, digamos, donde se forman profesores de historia, de lengua, de geografía, digo, muchos departamentos, o el rectorado también dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Nosotros estamos formando docentes y no estamos de acuerdo o no conocemos los detalles de la reforma. De hecho, Digamos que bien sí. mirado, los docentes nos sentimos que falta información. Pero claro, ahí es donde empieza a sospechar Sí. y a decir, bueno, ¿qué pasa acá? Vos fuera de micrófono me nombrabas a Paulo Freire, ¿no? Un emblema de la educación popular, de otro criterio educativo. Claro. Porque nadie calculo, y vos tampoco, me parece que las currículas, lo que se enseña en cualquier ámbito, universitario, primario, secundario, vos corregime, está todo el tiempo proclive a corregirse, a modificarse, porque se modifican las cuestiones sociales todo el tiempo, ¿no? Y nadie, por supuesto, nadie y por se opone. supuesto que hay, claro, por supuesto que hay que reformar, y de hecho hay reformas que a veces son menos, no salen en los medios y se van dando. Pues no sé, te doy un ejemplo concreto. Ayer participé de un taller de educación sexual que dio una compañera, Cristina, una profe de biología, Cristina, no sé si nombrarla o no nombrarla, la nombro, Cristina Ugarte, porque no le pedí permiso, pero bueno, y con chicos de primer año, en donde justamente los chicos preguntaban y demás, y ellos decían, entre otras cosas, bueno, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto hablar con nuestros padres? O por qué a los padres les cuesta tanto hablar con nosotros de estas cosas. Y bueno, justamente estas cosas han ido cambiando. Existe una ley de educación sexual integral, la escuela ayer, digamos, ese taller lo hicimos en conjunto, si bien lo coordinaba la compañera que es la especialista, digamos, hay prácticas que no son como cuando vos o yo estudiamos, que el aprendizaje era mucho más memorístico. Yo empecé a la secundaria apenas arrancaba la democracia, ¿me entendés? Seguro. Entonces, bueno, por supuesto que había un montón de
prácticas pedagógicas, fosilizadas, tradicionales. La escuela ha ido cambiando y hay cosas que, por supuesto, tienen que seguir modificándose. Pero bueno, yo creo que mínimamente, como dije antes, bien mirado, sin entrar por ahí, incluso en grandes polémicas, sí o sí tiene que haber más consenso, tiene que haber diálogo, que bueno, que es lo que muchas veces desde el gobierno se proclama. Se proclama, exactamente. Y esta claro. cuestión del protocolo represivo, bueno. Bueno, ni hablar, vos recién estabas hablando del tema de las tomas, eso es algo, bueno, de los estudiantes, no quiero que, por supuesto, ellos se pusieron como a la cabeza de esta lucha. Ya te digo, en mis escuelas los estudiantes también son comprometidos y también les interesa la educación, digamos, son distintas formas, pero bueno, frente a esa decisión extrema que se toman en algunas instituciones o que los adolescentes se dan, a mí me parece que la sociedad tiene que escuchar y también abrir canales de diálogo, ¿no? Porque si no, digamos, usando la violencia, la coerción, quizás se resuelve, entre comillas, a veces pareciera que se resuelve, pero en realidad no se resuelve nada, porque lo que se intenta tapar después se enciende de otra manera o peor, ¿no? Seguro. Gabriela... Eso por lo menos es la forma que creo que pretendemos, te digo, que trabajamos con los adolescentes, ¿no? Sí. Trabajar con la apertura de pensamiento, viendo las distintas posiciones frente a los conflictos de la sociedad, no ocultando los debates, al revés. Gabriela, interesante, pero bueno, seguiremos en algún otro momento con más tiempo. Dale, bueno, espero que haya servido, haya sido clara, y si no, bueno. No, que es una temática que no obviamente es inabarcable, o sí abarcable que en mucho más tiempo, pero bueno, me interesaba hablar con vos y tu reflexión, así que agradecerte y la seguimos, Gabriela. Dale, muchas gracias a ustedes por interesarse por esto. Un abrazo grande. Saludos, chao, un abrazo. Gabriela Herrera, profesora del Comercial 32 y del Liceo. Sí, bueno, el protocolo represivo no se hizo cargo. Dice que fue una cosa también abstracta que salió de la nada, ¿no? No se sabe. Hablando de Chile, hablando del golpe del 73 que se cumplieron esta semana, una voz emblemática, confundible, ¿no? Que no se pierde, que es la de Víctor Jara. ¿No estamos oyendo? Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Bueno, la voz inconfundible de Víctor Jara. Un emblema de esa, y también un emblema de lo que fue esa represión en Chile, ¿no? Porque le aplastaron, lo primero que hicieron fue aplastarle las manitos. Como acá pasó con un gran pianista como es Estrella, ¿no? También le hicieron lo mismo.
Cuestiones históricas, pero que son actuales, Gregorio, como la obra de teatro que vos viste en Parque Avellaneda con Sí, Beatriz, sí. y que bueno, se ve en Parque Avellaneda, en el Tambo. Bueno, Y me habías dicho que te había 1789 es el 1789. año de la Revolución Francesa. La obra se sitúa sobre principios del año 1789 y finaliza 1791, Correcto. cuando se pasa, lo dice también la obra, de una historia de dominio noble a dominio de ricos, ¿no? Así es. Así Eso es, dice la así obra. O sea, es. no, fue una revolución que tuvo su parte inconclusa, pero bueno, después no sé si lo querés charlar ya con Oscar o como... Sí, y vos me habías dicho que te pareció, me pareció novedoso la forma no, también yo no soy Rómulo Berruti, Sí. pero bueno, me pareció novedoso toda esa interactuación con el público, público. sentado en filitas, en filas de 2 o 3 filas, de 5, de 6, los actores dándote vuelta, y lo que me pareció muy bueno es que una parte de la obra se acerca a un actor, a un grupo de 3 o 4 personas y te va relatando la historia, te la va relatando, y eso lo hacen en todos los grupos, ¿no? Eso te lo puede Sí, decir. nosotros, bueno, es nuestra escena preferida y la escena clave de la obra, ¿no? Es el centro de la historia también, porque nosotros empezamos contando la hambruna y contando la miseria del pueblo a lo que estaba sometido a través de escenas, y después eso en el centro de la obra se relata cómo fue aconteciendo hasta llegar a la toma de la Bastilla. Entonces nosotros tenemos distintos momentos, ¿no? Hay momentos muy intimistas, hay momentos de mucha concentración en algo trágico, en algo sufrido. Después explota en la festividad de la toma de la Bastilla, ¿no? Y después viene la traición, después viene el aprovechamiento del movimiento popular para transferir el poder de un sector al otro, como acaba de decir Gregorio. Entonces, el público, además, además de ser una apuesta que tiene mucho que ver con la original, tiene mucho que ver con nosotros, con el Grupo Tambo. Es decir, la autora, digamos, fue la creadora también del Teatro del Sol, en francés Théâtre du Soleil, ¿no? Que era un grupo como nosotros, funcionando en la cartuchería. La autora Musnik, o sea, sí, el libro, del guión. Del guión. Ariane Musnik, y fue la puestista de la obra, ¿no? Y era un galpón como el nuestro, más grande, Allá en la París. cartuchería, una antigua fábrica de armas. Donde quedaba puntualmente Exactamente. en París. Sí, tal cual. Y, digamos, ella trabajó, nosotros sentamos al público, ella entraban parados, ¿no? Y entonces, por eso nosotros arrancamos esa escena con acérquense, escuchen, porque cada actor juntaba a una cantidad de público a su alrededor y les contaba a todos lo que había pasado, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos puntos en común entre el trabajo que nosotros hacemos y venimos haciendo desde hace 10 años en el Grupo Tambo. 10 años. 10 años si estamos cumpliendo nuestro 10º año, así como ustedes contaron al principio que están cumpliendo su 10º año en la radio, bueno, es el mismo tiempo que nosotros estamos funcionando en ese lugar. También nuestra permanencia y nuestro trabajo es una forma de defensa de ese espacio, ¿no? Es una forma de defensa del espacio público. ¿Defensa de qué? Como decía Gregorio, hay una mesa de consenso, hay un gobierno tripartito, porque ese fue un lugar que estuvo abandonado, un lugar hermoso que estuvo abandonado, y los vecinos lo han recuperado. Entonces hoy existe una mesa de consenso que estamos los actores culturales, ahí se realizan diversas actividades, todas las semanas hay actividades en un escenario al exterior, nosotros como teatro de sala, hay murga, hay teatro callejero, hay distintas actividades, y se ha recuperado también la casona, que es una belleza, que funciona, es como un museo, ¿no? Es como un museo y que funciona como muestra también de artes plásticas que también se hacen ahí. El natatorio fue el primer natatorio de la ciudad de Buenos Aires, el primer natatorio cerrado, y hoy funciona como escuela.
Entonces es un espacio, además de la belleza paisajística, natural, es un espacio multicultural. Se recuperó el trencito. Se recuperó el trencito. Y bueno, todo Te el veo tiempo... comprometido no solo con la obra, sino con el entorno, ¿no? Es que Es todo. necesariamente Engloba tiene que todo. ser así, o sea, necesariamente, y comprometido también con el mensaje que transmite la obra y con los mensajes que nosotros, de las obras que elegimos, Y nosotros es un mensaje no solo histórico, sino que tiene que ver con la Exactamente. actualidad también de en cualquier región del mundo. no hay manera de estar mirando la obra y despegarse de la actualidad y de la realidad, En cualquier ámbito en cualquier territorial. ámbito.